arrancar con este post que dice: Putin modifica los acuerdos de créditos a Cuba para reestructurar la deuda de la isla. Y el mismo post lo dice que es para dejar evidencia o para dejar constancia que el interés de Rusia con Cuba no es otro que la posición geopolítica. Entonces no importa, ellos son malapagas, pero no se pueden morir. Hay que financiar esa tiranía, porque esa tiranía es la que nos permite tener una posición geopolítica a 90 millas de los Estados Unidos, en el Caribe. ¿A cambio de qué? Ya ellos están enganchados, ya ellos nos deben. ¿A cambio de qué? Que nos manden mercenarios, como Cuba lo hizo, como se dijo aquí, como aquí se llamó a la rusa que estaba llevándose a los cubanos, diciéndole que era para turismo. Y después lo metían, lo enrolaban en el ejército ruso para mandarlo para Ucrania. Eso se dijo aquí, no ahora, un año atrás. Y llamamos a la rusa y pusimos las pruebas y pusimos donde lo ponían y pusimos el cubano que en Rusia lo tenía trabajando 2 o 3 días hasta que lo enrolaba. Todo eso está aquí, ahí está, en los videos, en el grupo, ahí está. Así que, pero lo simpático de esto son 2 cosas. Lo primero es que la administración Biden continúa con el norte de que es que esas cosas se pueden negociar diplomáticamente. Cuba le da, o la tiranía le da como patio trasero a Rusia, a Irán. Pero Estados Unidos en esta administración sigue, se empeña en que nada, lo que hay es que negociar. Todo eso se negocia. No, vamos a dejarlo, todo eso se negocia. Es por la diplomacia. Y fíjense, si tanto Rusia como la tiranía saben que ni Putin va a cobrar, ni la tiranía va a pagar, que es sentido común. En el post dice que se va a reestructurar, oye ahí, ponme la 3, Manolito, postergar el plan de pagos del 23 al 27, que es como está ahora. La tiranía tiene un plan de pago con Rusia por su deuda que se arrastra de la Unión Soviética, que fue condonada al 90%, que aún así no pagan, que después le abrieron de nuevo el crédito cuando le condonaron y de más de 30.000 millones de dólares se lo dejaron en 2.000 y pico millones de dólares. Y ahora ni los 2.000 y pico millones de dólares ni lo que contrajeron después comprando petróleo. Por eso es que cuando la gente dijo, ahora llegaron los rusos y viene turismo ruso, todo eso es mentira porque nadie hace negocio con quien no paga. Rusia está cogiendo prebenda, está beneficiándose, está posicionándose en el Caribe con basificación en Cuba solamente por la deuda, sin darle mucho, por dejarle que no le pague. Pero fíjense esto, Vladimir Putin, que está en el poder, que promueve esto, tiene 72 años. Putin tiene 72 años. Fíjense cómo se burlan los políticos, ¿eh? Si Putin tiene 72 años, ¿cómo puede firmar, cómo puede promover y aprobar que a los rusos le paguen, primero dando 5 años más de extensión de gracia y segundo 12 años más? Estamos hablando de cuándo, estamos en el 23 y estamos en el 24. Del 24 al 40 van 16 años. Pues Putin en su mente o en la práctica por tener el poder para hacerlo, acaba de condenar a los rusos a que si en algún momento la tiranía paga, ellos cobren cuando él tenga 88 años. Oigan esto, ni Putin sabe si va a estar vivo, pero él, como tiene poderes, pues aplaza la deuda o aplaza el pago y le da una gracia para que estén 16 años más sin terminar de pagar, teniendo él 72 años. Pero esa es la parte de Rusia. Ahora vamos a la parte de la tiranía. Si Raúl Castro tiene 93 años hoy, ¿cómo puede alguien creer que Raúl, el ladrón que se robó ese dinero, el que está en el poder junto a su hermano desde que se empezó a contraer esa deuda, si tiene 93 años y le acaban de dar 16 años más, ¿cuánto va a tener? 109 años. ¿Cómo va a durar tanto Raúl para pagar lo que debe? No, tanto Putin como Raúl se ríen de los pendejos. Los pendejos somos nosotros. Porque ahí nos están diciendo nosotros, ellos nos están diciendo a nosotros, sigan ustedes pensando que van a luchar, que lo que van a encontrar es una deuda, mínimo con Rusia.
Y después vienen todos los demás acreedores. La buena noticia para ellos es que pendejo será el que se sienta a negociar con Rusia cuando la tiranía caiga. Pendejo será el que le dé espacio a la tiranía para que dure de aquí al 2040. Pendejo será el que le dé espacio a la tiranía para que dure de aquí al 2028. Y pendejo será el que tenga miedo decirle a los rusos: el que te robó ese dinero fue tu presidente Putin, cóbraselo a él, porque Putin sabía que la tiranía no lo iba a pagar. Nosotros en Libertad no tenemos ninguna responsabilidad por la deuda que contrajo la tiranía. Hay algo que se llama continuidad, institucionalidad en un Estado, en un gobierno. Pero eso cuando no se rompe esa institucionalidad. Y en el momento que cogieron la Constitución del 40, la engavetaron y se defecan en ella, traicionaron a todo el que peleó con ellos e impusieron el terror y la tiranía. En ese momento dejaron de tener capacidad legítima para contraer deuda. Y eso está claro. Ahora hay que ver si tiene testículos quienes asuman el poder como para sentarse y decirle a Rusia, al Club de París, a todo el mundo: aquí no hay nada que hablar de la deuda que usted permitió que se contrajera después del 59. Aquí hay que sentarse con el que se le robó y se le quitó todo en el 59. Porque en ese momento estaba la Constitución y porque ellos lo hicieron bajo la Constitución del 40, el Código de Comercio, el Código Penal, el respeto a la propiedad privada. Todo el que hizo negocio con Cuba a partir del 59, que eso se quebró, sabe que estaba negociando con delincuentes, que le cobra a los delincuentes que se están riendo de nosotros, que Rusia, uno de los principales acreedores, le acaba de dar una extensión de gracia para pagar, no solo en cuando comenzar a pagar, del 23 se lo puso para el 28, sino que también en tiempo para pagar, que de 4 años se lo puso en 12 años. Allá hay que esté pensando en recuperar la libertad de Cuba para sentarse con los acreedores. Con los acreedores no hay nada que hablar. Nada, absolutamente nada. Usted hizo negocio con delincuentes. Cáigale atrás a los delincuentes. Eso es lo que yo creo. No sé qué crees tú. ¿Usted cree que en una Cuba libre hay que pagarle a los acreedores que hicieron negocio con la tiranía? ¿Sí o no? ¿Tú crees que hay que pagarle a los empresarios, a los gobiernos, a las instituciones que hicieron negocio con la tiranía? ¿Sí o no? ¿Tú crees que todo el que hizo negocio después del 59 tiene derecho a exigirle a un gobierno de Cuba libre que se le pague con su cambalache y su negocio con narcotraficantes, con tiranos, con asesinos? El que solo piense, oigan esto, hay pecado también de pensamiento, el que solo piense en la posibilidad de reconocer una deuda de la tiranía como una deuda soberana, le dio legitimidad a la tiranía inmediatamente. Es así de claro, es sentido común. Si usted asume la deuda de esos delincuentes, usted inmediatamente que asumió la deuda, usted le está reconociendo legitimidad a ese periodo en el gobierno o en el poder de esa tiranía. Porque entonces sí tenía capacidad para endeudar el país. Para mí no tenía capacidad legal para endeudarla. Y lo saben ellos y lo saben quien le dio el dinero. Pues entonces, si ellos lo saben, que lo saben porque por eso están por la fuerza y no por vía democrática, están por la fuerza. Si ellos saben que no podían hacerlo y los que le dieron el dinero saben con quien estaban negociando, que le cobren a ellos, eso está claro. Para mí está claro, pero sería buena una pregunta, y después que vengan, porque lo que no han hecho con la tiranía lo van a querer hacer con un gobierno de libertad. No han embargado la tiranía. Apenas hace un año empezaron un juicio. Después de décadas debiéndole y burlándose de ellos. Hasta Fidel dijo públicamente: la deuda externa es impagable. Y se creó los no alineados para hacer precisamente eso, el club de los malapagas. No alinearse con nadie y no pertenecer a nada. Entonces, después de haberle aguantado más de 60 años a esos malapagas, al que le diga por lo claro, usted no tiene nada que venir a buscar aquí, cóbrese lo que se lo dio, entonces ahí vendrán sanciones y bloqueos y congelación de fondos y diciendo de tiranos. Recuerden, anota esto,
Guarde este pedacito, que es así que reaccionan todos esos zurdos, todos esos delincuentes, todos esos cómplices de la tiranía, es así que reaccionan. Ahora no le hacen nada a ellos. Al que le diga por lo claro, usted no tiene nada que buscar aquí. Usted hizo negocio con ellos, no con Cuba. Cuba no es Raúl Castro, Cuba no es Fidel Castro, Cuba no es el Partido Comunista de Cuba. Ellos están ahí por la fuerza, ellos están invadiendo a Cuba. Y usted hizo negocio con ellos, con unos invasores, con unos tiranos, con unos asesinos. Vaya a cobrarle a ellos y a su generación. Eso es lo que yo creo, pero ya verán las reacciones.